En este vídeo vas a descubrir las 7 claves exactas que me han permitido reformar inmuebles con presupuestos ajustados, mantener márgenes de rentabilidad por encima del 20% y crear un sistema que separa a los inversores profesionales de los que se quedan estancados gastando fortunas en reformas que no generan dinero o que le generan una rentabilidad bastante baja y se ven perjudicados porque esa reforma le condiciona totalmente su inversión. Porque aquí vamos a hablar de cómo reformar, pero de cómo reformar un inversor que quiere crear una cartera y que quiere escalar su cartera. No una reforma como un propietario. Muchas de las personas que son o se consideran como inversores muchas veces hacen esta reforma pensando como si fueran para ellos. Como cada euro invertido se convierte en rentabilidad, no en decoración bonita que al final nadie quiere. La mayoría de personas que hablo para reforma me dicen que para hacer una reforma barata me tengo que conformar con calidades malas, con calidades baratas, pero que al final no sirve de nada. Y eso es un mito. También se creen que si no invierte mucho dinero se le va a quedar cutre. O también se creen que las reformas económicas lo que hacen es que al final le cuesta el dinero y que lo barato sale caro. Yo también al principio en mi carrera como inversor inmobiliario también caí en esa trampa. En mis primeras reformas gastaba fortuna y al final me engañaba muchas veces porque no conocía de materiales, me decían que el cristal de la ventana tenía tal grosor y al final tenía otro, o que de este tipo de material era mejor que el de otro y era más caro, que me iba a durar más, que no, y al final pues sueles caer en ese tipo de trampas. Y esto es falta de información o de conocimiento. Al final los reformistas te iban convenciendo un poco para tirar a su terreno, te iban diciendo que esta ventana iba a ser mejor, que al final ibas a ahorrar dinero si elegías otro material y la reforma te salía mucho más cara de lo que tú esperabas. El resultado de todo esto es que al final consigues rentabilidades que no son las rentabilidades que tú necesitas para tu objetivo o para tu estrategia inmobiliaria. En el vídeo de hoy te voy a contar, en este caso en base a mi experiencia, cosas con las cuales tú puedes reformar. Pueden que sea una reforma económica, pero que al final no sea algo cutre, que no sea algo malo y que sea algo que realmente esté alineado con lo que es tu estrategia y viendo también la reforma como una manera de agregar valor, de al final comprar una propiedad más barata, que tú ganes en ese equity porque tu propiedad sea revalorizado y también que sea una reforma que te dure largo tiempo para que tú sigas creando flujos de dinero, flujos de cash flow en base a esa reforma que hiciste y que te dure 20, 25, 30 años. En los próximos minutos te voy a enseñar el framework exacto que uso en cada reforma, que podrás aplicarla en tu próxima reforma y comprobar por ti mismo cómo tu número mejora radicalmente. Punto número 1. El método de bonificación penalización contractual. ¿Por qué incentivar económicamente los plazos acelera entregas y te hace cobrar el alquiler mucho antes? Este método introduce cláusulas contractuales que convierten el tiempo en dinero. Se bonifica al profesional si te entrega la obra antes de plazo y también se le penaliza si esa obra se entrega con un retraso. Si este profesional empieza a contratar contigo, se va, deja, por ejemplo, empieza con 6 empleados en tu obra, deja después con el paso del tiempo a 2 y se va a otra obra que empieza nueva, que es muchas de las cosas que suele pasar con los reformistas, con los contratistas. Tú empiezas, el primer día te llevas 6 personas allí, ves que realmente estaban avanzando mucho, luego dejas a 2 personas en tu obra, empiezan con otros 4 en otra obra y al final poco a poco tu obra se va ralentizando. Eso lógicamente te va a perjudicar porque tú vas a alquilar mucho más tarde. Ahí se pueden hacer este tipo de contratos que se bonifiquen si se termina un poco antes y también se le pueda penalizar si termina un poco después. En el momento de ciclo del mercado que nosotros estamos, que al final hay mucha demanda con los reformistas, esas cláusulas de penalización, pues es difícil en estos momentos de añadirla. Si nosotros podemos añadirla, podría ser bastante positivo. Si nosotros no queremos también forzar mucho la situación, lo que podemos hacer son cláusulas contractuales de bonificación. En este caso, si un reformista, por ejemplo, me ofrece un contrato de 10.000 euros, pues le voy a decir, oye, como yo sé que tú lo vas a entregar a tiempo, ¿qué te parece si nosotros te meto una cláusula de bonificación de esos 10.000? Pues hacemos 9.000 con una bonificación de 1.500 si me lo terminas, digamos, en plazo. Por lo tanto, esta persona cobraría unos 500 euros más, pero si nosotros en vez de una obra de 3 meses nos la entrega, por ejemplo, en 2 meses o 2 meses y medio, pues estaremos cobrando nuestra fianza de nuestro mes antes y por lo tanto también estaremos acumulando ese cash flow para
lógicamente recortar nuestros tiempos de la próxima compra. Esta balanza de incentivos que nosotros estamos haciendo con el reformista, de que si termina antes únicamente le condicionamos tanto el valor en este caso de su presupuesto, como también le vamos a bonificar en 500 euros si no termina antes, también lo podemos hacer si nosotros estamos con estos reformistas con distintas obras. Imaginemos que estamos con 2 inversiones y ese reformista está en 2 obras. Pues podemos, si cada obra tenemos presupuestado 2 meses y al final 2 meses de una y 2 meses de otra lo está haciendo porque él está duplicando las plantillas, y en vez de 2 meses y 2 meses me lo hace, por ejemplo, en 2 meses las 2 obras porque él tenga más plantillas, pues quizás bonificarle con 500 euros más en cada obra. De esa manera, de manera contractual, pues lo vamos a tener más motivado y nosotros nos vamos a asegurar de que esa persona puede cumplir. Si nosotros no ofrecemos esas bonificaciones y podemos entender como desde una mentalidad de más escasez nos queremos ahorrar esos 500 euros, si en esta obra se producen retrasos, como ya comento, puede afectarnos no simplemente a nuestra rentabilidad, digamos, más inmediata, sino que al final ese tiempo también es dinero y nos va a condicionar nuestras próximas operaciones. El tiempo lo tenemos que entender en este punto como un activo importante. El segundo punto importante en las reformas, cómo el sistema de financiación en cascada puede ser utilizado para las reformas. Esta financiación en cascada significa que realmente una financiación para una compra de una propiedad de carácter hipotecario para la reforma puede utilizar una segunda hipoteca, puede utilizar por ejemplo un préstamo entre familiares o puede utilizar un préstamo personal, y de esa manera yo no tengo que gastar en este caso mi dinero, sino que estaría financiándolo por un tercero. Esa obra al final es una obra que, si me dan los números, pues no tendría que disponer de mi dinero y no toco mi capacidad para seguir comprando las siguientes operaciones y que no me condicione las siguientes operaciones. Para este tipo de operaciones tengo que tener en cuenta que esa operación que yo elija tiene que ser rentable y los márgenes en este caso de reforma tienen que ser ajustados, porque si no puede condicionar mi estrategia, y lo que una cosa puede ser positiva se puede convertir en este caso en algo muy negativo. Por lo tanto, tengo que saber negociar muy bien los precios, tengo que tener en este caso en cuenta esas bonificaciones que hemos puesto en el punto 1 y lógicamente el tipo de interés, si es un préstamo personal bancario, pues que sea bastante ajustado y en valor de mercado. De nada me servirá un préstamo personal, por ejemplo, al 15, al 20%, sino que tiene que ser a un tipo de interés inferior a la rentabilidad que yo vaya lógicamente a producir, ¿no? Si yo voy a invertir, por ejemplo, al 10% y un cash on cash de un 30 a un 40%, y yo voy a reformar una vivienda que he comprado un 20% por debajo del mercado con un préstamo del 3-4%, pues son operaciones que para mí, en este caso, cuando yo empezaba, pues hacía de esa manera y de esa metodología, pues podía mantener mi capital, podía seguir obteniendo rentabilidad y cash flow positivo y no me condicionaba la velocidad de compra en las siguientes operaciones. Muchas veces pensamos que el dinero es limitado y al final intentamos siempre hacer todas las operaciones con nuestra espalda, ¿no? Con el propio dinero que nosotros vamos ahorrando. Si nosotros utilizamos nuestro propio dinero, nos va a condicionar en la entrada de siguientes operaciones. La tercera regla, y que es importante, es no utilizar en este caso materiales premium en zonas en este caso que no se lo merecen. Cuando nosotros vamos a poner un alquiler en el mercado, tenemos que tener en cuenta que un alquiler, por ejemplo, de 700 euros tendrá que tener materiales en relación a esos 700 euros que va a pagar el inquilino. No podemos tampoco ofrecerle, por ejemplo, materiales de un alquiler de 1.500 euros y nosotros cobrar por el alquiler 700. ¿Sabes? Muchas veces caemos en esa trampa. Vamos a barrios, por ejemplo, más humildes que nosotros estamos invirtiendo. Son barrios que, por ejemplo, voy a alquilar por habitaciones en 250, 300 euros y le estoy poniendo materiales de habitaciones premium, o en este caso dando servicios premium de habitaciones que se cobran 500, 600 euros. Eso no tiene ningún sentido y lógicamente vas a perder rentabilidad. En esa zona probablemente las personas que van a alquilar esa vivienda no van buscando una habitación premium ni servicios premium, simplemente van buscando un servicio concreto en el cual tú vas a satisfacer. Pero si cometes el error de ponerle materiales más caros de los que ellos van a pagar, o en este caso hacer una reforma mucho más cara de lo que van a pagar, pues lógicamente va a condicionar mucho la rentabilidad y te va a condicionar en tu escala y en tu crecimiento. Por lo tanto, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Yo en mis inversiones, por poner un ejemplo, yo tengo, como ya sabéis, pisos en tradicional, en habitaciones, en turístico, en distintas modalidades, y lógicamente no voy a poner lo mismo en un turístico de primera línea de playa, donde tengo, por ejemplo, pues los sanitarios suspendidos, lo que es el váter suspendido, todos espejos con Bluetooth, LED, muchas veces la experiencia de la ducha también, ducha en este caso que sale del techo, cosas digamos mucho más premium, porque al final la rentabilidad en ese tipo de activos es muy superior. No va a ser lo mismo que
un alquiler por habitación en una zona periférica, en una zona en este caso un poco, podríamos decir, una zona C, no tan principal, en la cual en este caso la tipología de personas es que quieren una habitación únicamente, quizás porque trabaja en un trabajo de lunes a viernes, el fin de semana se van a su casa y prácticamente comen fuera y lo único que quieren en la habitación es para dormir. De nada les sirve poner en este caso un suelo de mucha calidad o en este caso lámparas de gran calidad o una reforma de un cuarto de baño como si fuera turístico. Para nada esto te va a convenir. El cuarto truco sería en alquileres, en este caso por habitación, el uso por ejemplo de 2 frigoríficos o de, por ejemplo, si tenemos más habitaciones, en algunas habitaciones pues tener quizás el servicio, como se ve muchas veces en los hoteles, de un pequeño frigorífico para dar un aspecto más premium, ¿no? El coste del frigorífico al final, si son incluso de bajo consumo, no incrementa mucho el consumo y lógicamente le da mayor usabilidad y le da un mayor confort a los inquilinos. En vez de tener, en este caso, si hay 4 personas o 5 personas en el piso, en vez de tenerlo todo en un mismo frigorífico, pues compartiendo frigoríficos, que al final si son personas que viven fuera o son estudiantes que tienen la comida, le mandan la comida muchas veces su familia, pues al final que tengan espacio suficiente. Eso le da un confort extra y para ti no supone un gasto muy grande. Un secreto un poco psicológico que podemos utilizar aquí en este punto es que al final el inquilino no paga en este caso por materiales caros que ve, sino por el confort que va a recibir. Si por ejemplo estamos en zonas como yo en la mayoría de mis inversiones, que se centra digamos en Andalucía, en Sevilla y Málaga principalmente, y son zonas que julio y agosto son meses de mucho calor, pues el inquilino lo que es un aire acondicionado o ventiladores de techo lo valora mucho, ¿no? Si estamos en este caso en zona más al norte, que en el invierno son inviernos en este caso duros, son fríos, pues el tema de caldera, el tema de en este caso de calefacciones de calidad, pues lógicamente va a ser bastante valorado y ese inquilino va a estar dispuesto a pagar un poquito más para obtener, digamos, ese confort. El caso de los frigoríficos, pues es un caso también muy llamativo, en el cual imaginaros un piso de 4 habitaciones que haya en este caso 4 personas, pues en vez de contar con un frigo, pues contar con 2. Al final, si son frigos de bajo consumo, de categoría A o A+, o AAA, lógicamente va a incidir en que al final el consumo no es muy excesivo y va a dar un confort extra. El quinto punto importante es el timing, el tiempo. El tiempo siempre es dinero en la inversión inmobiliaria. Esa inversión de comprar, reformar y alquilar va a ser muy importante de que la tengas muy contenida en el tiempo. Mientras antes tú alquiles, antes estás cobrando tu fianza, antes estás comprando tu mes y eso lógicamente te va a producir en cash flow que tú puedas comprar mucho más rápido. Lo hemos dicho en los puntos iniciales, pero vuelve a ser un punto muy importante. El timing, desde que yo compro, desde que yo estoy firmando en notaría y poniendo mi dinero, empieza, digamos, la cuenta atrás. Yo tengo que ser muy rápido en la reforma, tengo que contar con un equipo que me haga la reforma rápido para que yo pueda alquilar en el menor tiempo posible. Si yo se me queda un mes, 2, 3, 4, 5 meses libre, es dinero que yo estoy perdiendo y es tiempo que yo voy a perder para comprar las siguientes propiedades. Tenéis que poneros tenso. Yo propiamente, incluso a mi equipo, yo le digo, ok, cuando nosotros compramos una propiedad hay que alquilar rápido hay que alquilar, hay que reformar rápido, porque cada mes, cada día que está pasando es dinero que estás perdiendo. La propiedad tiene que estar con una ocupación del 100% y esto tenéis que tenerlo muy claro, porque si no son rentabilidades que se os está escapando. El sexto punto importante es que las reformas integrales arruinan en muchas ocasiones tu rentabilidad. Muchas veces esas reformas integrales asumen un sobrecoste. Empezamos por un baño y te dice, por ejemplo, el reformista, oye, yo te lo condiciono a que yo creo que la fontanería está bien, pero luego abren y luego la fontanería está mal. Por lo tanto, un sobrecoste que tú no incluías en tu rentabilidad. Todo ese tipo de cosas, pues al final te van a condicionar tu obra. Por ejemplo, otra cosa que tienes que tener importante en la reforma es el tema de la electricidad. Se da un presupuesto general, empieza en este caso con la electricidad, que es una partida importante, y te dice, la electricidad son, por ejemplo, 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, lo que sea, ¿no? Pero no tienes en cuenta que quizás tienen que abrir rozas por la pared, que luego tienen que alisar la pared, que luego tienes que pintar la pared. Entonces no es únicamente el presupuesto de los 3.000, los 4.000 euros, los 2.000 euros de electricidad, sino que a lo mejor abrir esa roza, meter los cables nuevos, luego tiene que alisar pared de toda la casa y luego tiene que pintar toda la casa. Y al final esos 2.000-3.000 euros que tú te pensabas, que tú presupuestabas, se convierten en 10.000. Por lo tanto, ten cuidado y no caigas en este tipo de trampa, y cuando tú vayas a pedir en este caso un presupuesto, pues pide presupuesto a distintos reformistas que sea contenido en todo. Si al final no hay que cambiar esa fontanería, esa electricidad, no hay que abrir esa roza,
pues mejor, pero ten un presupuesto en este caso con todos los costes que serían de manera integral y a partir de ahí ve eligiendo cosas que tú puedas optimizar en tu propia reforma. Esa falsa economía del todo incluido te puede salir muy caro. También ocurre con muchos profesionales que te dicen una reforma integral, tú ves como todo incluido y al final esos precios también se elevan mucho. Por lo tanto, todos esos presupuestos tienen que estar dados por partida. El séptimo punto, y un punto de los más importantes, es que todo tiene que estar contenido en el contrato. Cuando un reformista nos da un presupuesto, nos lo tiene que dar con un presupuesto, nos tiene que, si nosotros vamos a aceptarlo, con el contrato, y que todas las cosas, todas las partidas vengan reflejados. Si son 60 metros de suelo, de tal tipo de suelo, tiene que estar la calidad, los metros que son, si en este caso la electricidad, todo lo que es, y que lógicamente no haya partidas que no estén presupuestadas, porque si no el sobrecoste puede ser muy importante y nuestra rentabilidad se va a ver mermada. Dejadme en los comentarios qué pensáis, si veis cosas que también podemos incluir para ayudar a las demás personas que nos apoyan en el canal. Reventar el botón de like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho para dar mayor difusión. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.